Vamos a examinar los parágrafos 353 a 356 del Manual de Historia de las Instituciones Argentinas de Tahuan Anzoátegui y Martiré, que son contenidos de la unidad 5 del Programa de Historia Constitucional Argentina. Se examinan aquí lo que los autores llaman los acontecimientos desencadenados. Y se nos dice que España, tras el motín de Aranjuez de marzo de 1808 y la llamada farsa de Bayona de mayo del mismo año, permite que Napoleón Bonaparte logre el trono para su hermano José Bonaparte, que lo va a conservar hasta el año 1813. En el parágrafo 354 se nos dice que los pactos de Bayona van a plantear el problema del origen del poder de los reyes, y van a haber dos posiciones. Por un lado, aquellos que participan de la negociación entre españoles y franceses, partidarios de las doctrinas absolutistas, que entienden que los reyes son dueños exclusivos de la corona y que los reinos deben sujetarse a la autoridad. Y por el otro, la posición de la mayoría de los españoles, que revitalizan viejas concepciones del poder. Con arreglo a ellas, el rey no puede disponer de la corona sin consentimiento de la nación. Presten atención a este concepto de nación. Por ello estiman que la renuncia de Fernando VII, operada en esa farsa de Bayona, era nula. Con estas y otras bases, se producen a fines de mayo de 1808 levantamientos populares contra Napoleón. Se constituyen juntas supremas o soberanas en cada ciudad, que finalmente constituyen en Aranjuez la Junta Central y Suprema Gubernativa de España e Indias en septiembre de 1808. La Junta Central fue reconocida en España y en casi toda América. Se traslada a Sevilla en diciembre de 1808 ante el avance francés, y a Cádiz en enero de 1810, donde se va a disolver en un consejo de regencia a finales de enero de 1810. En este contexto se reúnen cortes en la isla de León en septiembre de 1810, cuestión que es analizado en el parágrafo 356. Respecto de las cortes vamos a decir cuatro cosas. La primera, que la representación en ellas se va a hacer o se va a producir por ciudades y pueblos y no por estamentos, lo cual constituye un cambio fundamental respecto del antiguo régimen. Segundo, que en su composición nosotros encontramos dos posiciones. Por un lado, los liberales, formadas sus filas por burgueses ilustrados partidarios de las ideas innovadoras, y por el otro lado, realistas, que tienden a conservar la estructura con el rey con la totalidad de los poderes. La tercera cuestión que podemos decir la podemos a su vez desagregar en 3 puntos, y es todo esto relativo al modo en que se piensa lo político. Por un lado, se reconoce a Fernando VII como rey. Segundo, la nación es pensada como la reunión de todos los españoles, de ambos hemisferios, península y América. Y finalmente, esto también es muy importante, la soberanía reside en la nación. Volviendo a las Cortes, el cuarto punto es que los autores nos señalan que el predominio liberal permitió, entre otras medidas, como por ejemplo las relativas a la libertad de prensa, sancionar una constitución política en el año 1812. Hasta aquí los contenidos de esta parte del texto. Vamos a considerar los parágrafos 357 a 359 del capítulo 12 del Manual de Historia de las Instituciones Argentinas de Tahuan Anzoátegui y Martiré, que forman los contenidos de la unidad 5 del Programa de Historia Constitucional Argentina. En el parágrafo 357 se nos da la perspectiva americana. Habíamos visto en el video anterior la perspectiva peninsular, ahora vemos la perspectiva americana. Y se nos dice que en relación a la situación de América hay preocupación por parte de las autoridades
en el periodo de vacancia del trono, que va del año 1808 a 1814. Por un lado, hay preocupación por la conservación de la integridad del territorio de la monarquía, y por el otro lado se busca contar con el apoyo efectivo de América en estas críticas circunstancias. Es por ello que vamos a advertir aquí una importante atención de la prensa y la opinión pública y el hecho de que se presenten debates sobre el tema en las Cortes de Cádiz. En relación a este asunto, vamos a advertir que hay un nuevo concepto. ¿En qué consiste? En que se aceptará la participación americana en el gobierno central de la monarquía y se buscará consagrar la igualdad jurídica de los habitantes, aspirándose a enmendar errores y abusos que hubieran hasta ese momento en relación a esto. Ahora, estas políticas liberales no pudieron avanzar en dos cuestiones. Primero, ¿cuál va a ser el alcance de la participación de los americanos en el gobierno? ¿Por qué? De aplicarse la representación proporcional, la conducción de la monarquía pasaría a los americanos. Por el otro lado, no se pudo avanzar tampoco en la amplitud de la libertad de comercio reclamada por los americanos, ya que el comercio peninsular se vería arruinado por la competencia inglesa. Nuevamente los autores nos van a plantear cuál es la situación de España y América, de España en el parágrafo 358 y de América en el parágrafo 359. En relación a España, se nos dice en el parágrafo 358 que en 1809 la Junta Central dispuso que las Indias debían tener representación en la Junta Central Gubernativa, y es así que virreinatos, capitanías generales y provincias debían elegir diputados. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la Junta se va a disolver antes de hacerse efectiva esta representación. En lo que hace a las Cortes, estas tampoco logran una representación americana auténtica. Tengamos presente que muchas veces los diputados eran elegidos de americanos residentes en la península. Esta representación, que de hecho es incrementada por el Consejo de Regencia, pero la mayoría de los reinos no alcanzarán a enviar sus representantes, o sea, los reinos americanos, ¿no? Las Cortes van a declarar que ambos hemisferios forman parte de la monarquía y que los naturales están en la misma condición jurídica, es decir, gozan de los mismos derechos. En este sentido se va a sancionar la Constitución de 1812 que consagra esta igualdad jurídica, pero fracasa. ¿Por qué fracasa? Por la diferente perspectiva con que se enfocan estos asuntos desde América, lo que abre camino a la represión armada, es decir, surge el convencimiento de que América solo se va a conservar o se va a reintegrar por vía de la violencia. ¿Qué pasa con América? Esto es lo que se examina en el parágrafo 359. América se encuentra lejos del teatro de guerra, o sea, con los franceses, y enfoca los sucesos bajo otro aspecto, que le lleva, por ejemplo, a considerar ilegítima la constitución de la regencia. También tenemos que tener presente que en América continúan en el cargo autoridades que habían sido nombradas por la disuelta Junta Central. Lo que sí tenían claro es que debía evitarse que América cayese en manos de los franceses en caso de perderse la península. Todo esto en un contexto en el que están presentes las intrigas británicas, que por un lado son aliados de España contra Napoleón, pero por el otro protegen sus propios planes separatistas en Hispanoamérica, en orden a consolidar su predominio comercial que habíamos señalado. Bueno, ¿cómo se resuelve todo esto? Esto lo vamos a ver en el parágrafo
359. En el parágrafo 359 se nos habla de la vuelta de Fernando VII en el año 1814. ¿Qué es lo que va a hacer este rey? Llamado el Deseado. Va a anular la Constitución y los decretos de las Cortes. La Constitución de 1812 y los decretos de las Cortes. Va a restaurar el absolutismo. Esto va a provocar reacciones que son reprimidas duramente y de hecho la lucha con los liberales se va a prolongar hasta el año 1833 cuando este monarca fallece. ¿Qué ocurre en relación a América? Que la escasa flexibilidad y tacto político de la corona va a precipitar su desmembración. ¿Por qué? Porque convence a remisos y conservadores de la imposibilidad de continuar en dependencia de la corona. Cualquier inquietud a los contenidos que acabamos de exponer relativos a la unidad 5 podrán canalizarlos por las vías habilitadas por la cátedra. Gracias.